Bueno, y decíamos al comienzo del programa que íbamos a conversar un poquito sobre lo que ocurrió en un congreso que se desarrolló en Río de Janeiro, el Congreso de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. Estamos con el padre Boquín. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitarnos. Gustavo es vicerrector de Formación Integral de la UCA, que participó de este congreso a 10 años de Laudato Si. Deuda ecológica y esperanza pública era el nombre de este congreso. Se reunió a 200 universidades y a 230 representantes de todo el mundo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en mayo pasado. Y en ese encuentro que organizó la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, se buscó dar una respuesta al llamado del Papa Francisco cuando hablaba de organizar la esperanza frente a la crisis producida por el cambio climático. La idea era generar propuestas para esta reunión que va a tener lugar en Belém, en Brasil, en noviembre, la reunión de la ONU sobre el cambio climático. Así es, fue trabajar acerca de los sueños que están dichos en la Carta Querida Amazonia, los sueños ecológicos, sueños sociales, que por supuesto afectan la vida de las personas, también de la naturaleza, y cómo proponer caminos para un desarrollo sustentable a esa reunión organizada por la ONU en Belén en el próximo noviembre. Bueno, te invitamos a nuestro living. Estamos con los estudiantes de comunicación, con Tomás Loaiza, con Mercedes Mendiondo, con Paola Vilca. ¿Y qué ocurrió durante el Congreso de mayo que puede adelantar de algún modo las propuestas que se van a hacer en noviembre en el Congreso de la ONU? Cada jornada comenzaba justamente con una conferencia de algunos expositores que eran disparadores acerca de estos sueños, ¿no? El sueño comunitario, el sueño social, el sueño económico, el sueño político. Y después de esas exposiciones, que no eran muy largas, nos reuníamos en mesas redondas, alrededor de 8 o 9 participantes de distintas universidades que estaban representando universidades de Estados Unidos, había presencia de universidades jesuíticas de Estados Unidos y desde México hasta, Tierra del Fuego, y también había universidades españolas, portuguesas, y también había un representante jesuita de la Universidad de Oxford. Y entonces debatíamos acerca de los caminos que nosotros veíamos como posibles para un desarrollo sustentable, ¿no? Y eso después se aportaba a una mesa común y de ahí, de acuerdo a las coincidencias, se sacaban conclusiones con un documento finalmente elaborado para aportar a esta reunión de noviembre, ¿no? Organizada por la ONU. ¿Y qué pueden aportar las universidades concretamente? Las universidades pueden aportar muchísimo porque la universidad se caracteriza por el saber y también se caracteriza por su relación con la industria, con el mundo del trabajo. Por lo tanto, cómo nosotros transmitimos los saberes, hacemos conscientes a las jóvenes generaciones acerca de la responsabilidad en el cuidado del agua, de la tierra, del aire, de la producción de semillas, de la producción de animales, las leyes sociales que afectan la vida de la persona, es como nosotros planteamos el mundo del futuro, ¿no? Si nosotros reproducimos una ideología en la cual yo me creo dueño absoluto de todo y lo manejo despóticamente, bueno, así son las consecuencias. Tomábamos conciencia, por ejemplo, nos acompañó en una jornada el arzobispo de Manaos y él contó el testimonio de cómo al extender la frontera de la agricultura fueron devastadas muchas zonas con consecuencias para los pobladores que viven de la tierra, que viven del agua y que una vez que eso fue devastado y que traía consecuencias sociales, después de un arduo trabajo, este grupo originario volvió a esa tierra y ¿qué fue lo primero que hizo? Plantar árboles.
¿no? Como señal de que la vida recomenzaba, que la Había vida... que restituir, reconstruir Claro, aquello. porque ciertamente hay un modelo que es el desarrollo sustentable, ecológico, que es bueno para nosotros hoy y que lo será para las generaciones futuras. Y hay un desarrollo que es cortoplacista, que es un bien para mí, pero que va a dejar consecuencias a mediano o largo plazo. Que por ahí sí, hoy yo tengo una mega explotación, pero ¿cómo queda el aire, cómo queda el agua, cómo queda la tierra? Nosotros somos parte de ese ecosistema, no podemos vivir sin agua, sin tierra, sin aire, sin vegetales, sin animales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para saber cuidar la casa común, para, por supuesto, Laudato Si plantea la centralidad del ser humano, pero en una administración responsable de los bienes que nos ha otorgado el Creador, no en un dominio despótico. Y esos recursos que están en riesgo, ¿son exclusivamente los estados los responsables de preservar esos recursos? Porque vemos que hay políticas públicas que justamente están como dejando de lado esta cuestión. Y hasta hay un discurso público donde dice, no, este problema no existe. Sí, ciertamente. Se lo ignora, digamos. Sí, sí, o se lo niega. Se lo niega. Sí. Hay como un negacionismo ecológico. Sí, sí. No, no es exclusivamente de los estados, es también responsabilidad, por supuesto, del mundo empresarial, también del mundo sindical y también del ciudadano de a pie. Porque ¿qué uso hago yo de los recursos? Digamos, por ejemplo, si yo pretendo vivir en Buenos Aires, ahora en el mes de julio, con un frío que no llegaba la temperatura máxima a 8 grados, pero yo en mi casa quiero vivir en malla y remera, bueno, la calefacción la voy a tener que poner a qué temperatura. Y eso hace que yo gaste gas. Y el gas ciertamente no se reproduce automáticamente. Entonces, lo que yo saco de gas hoy, eso se termina. ¿Y cómo vamos a...? Entonces, es también el uso responsable. Digo, por ejemplo, el uso del plástico. Bueno, todo lo que deriva de la industria del petróleo. Bueno, yo lo uso y lo tiro o lo reciclo o uso otros elementos que pueden ser justamente sustentables y que pudiera buscar algo de comida en un recipiente que vuelvo a usar, ¿no? Sí, sí, porque digo, me parece justamente que ustedes son mucho más conscientes de estas cuestiones, que nosotros no las teníamos presentes, por supuesto, no las teníamos presentes a lo largo de nuestra formación, y las tenemos presentes ahora por las consecuencias. Sí. Y también porque hay más información hoy en día que en otros momentos. Quería decirle eso, Gustavo, si continuamos viviendo de esta forma, como usted lo dice, tan déspota de seguir abusando de los recursos naturales, ¿qué consecuencias o qué tipos de consecuencias podemos sufrir? Bueno, ya hay consecuencias ciertamente en que nosotros vamos viendo, por ejemplo, las altísimas temperaturas que no se dan de forma extraordinaria, se dan ordinariamente y los ciclos, también vemos las consecuencias en el calentamiento, que los polos, digamos, se van derritiendo y que por lo tanto sube el agua de los océanos y eso va a traer consecuencias a las poblaciones que viven en las costas, ¿no? Sí. Entonces, ciertamente va a traer consecuencias, ya las trae. Digamos, nosotros vemos acá en nuestro país, ¿no? Bueno, cuando nosotros hemos de algún modo invadido el territorio de los animales, claro, los animales después también dicen, bueno, tengo que convivir con estos nuevos pobladores y aparecen animales que a nosotros nos asustan, que a nosotros nos dan temores por las enfermedades que pueden transmitir, pero ellos también son parte del ecosistema y traen un equilibrio. Entonces, va a haber consecuencias, ya las hay, consecuencias para nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. ¿Pero todavía hay esperanzas de que se pueda revertir el cambio climático? Sí, hay esperanzas tomando conciencia y obrando responsablemente, ¿no? Y teniendo lo que el Papa Francisco llamaba una conversión ecológica. Yo tengo que ser responsable de los recursos que uso. Por ejemplo, me voy a bañar
prendo el agua caliente cuando estoy por entrar a la ducha, no la prendo 15 minutos antes y Claro. que corra el agua caliente, porque ¿cuánto cuesta potabilizar el agua? ¿Cuánto cuesta calentar el agua? Entonces tengo que ser consciente, y en eso es un cambio que todos los ciudadanos estamos llamados a hacer, ¿no? Por eso también se nos habla de una ciudadanía planetaria, que yo me dé cuenta, para nosotros los porteños, y parece el Río de la Plata inagotable, ¿no? Sin embargo, no tengo que hacer un uso despótico y irresponsable de ese recurso, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas o cómo se definen estas ideas de la justicia social, la justicia ambiental, cómo se vinculan y de algún modo si tiene que haber algún tipo de fondo que garantice o que compense de algún modo estos desajustes que se están provocando por el mal uso de los recursos? Y sí, cuando no hay justicia ambiental, ¿no? Cuando no se le da a cada uno lo que le corresponde, eso también crea injusticias sociales, ¿no? Porque genera pobreza. Por ejemplo, el que vive de la pesca, si yo contamino sus mares, contamino sus ríos, bueno, deja de tener una fuente de trabajo. ¿Y cómo vive esa persona? Si yo contamino la tierra, deja de tener la posibilidad de cultivar, de tener animales. ¿Y cómo viven esas personas? Entonces, están profundamente relacionadas la injusticia ecológica con la injusticia social, ¿no? Son dos polos que justamente hay que compatibilizar, la justicia social con la justicia ecológica y viceversa, ¿no? Si yo tengo que ser responsable en el uso de los recursos para que las personas y las comunidades se desarrollen, ¿no? Esto no quiere decir vivir en un quietismo en el cual no aprovechemos de los recursos que nos ha otorgado la naturaleza, la creación, ¿no? Pero sí que hagamos un uso responsable. Yo me pregunto, ¿no? Personalmente, yo viviendo en Sudamérica, ¿puedo pretender tomar agua mineral europea y que haya un transporte que traiga el agua mineral por un capricho mío, porque me gusta tomar esa agua? ¿O acá hay agua mineral? ¿No? Claro. Entonces, porque acá está el tema de si yo soy de una cultura consumista, que es inmediata el beneficio, pero que deja consecuencias muy serias, ¿no? Hoy en día el mundo sí genera riqueza, pero ¿cómo se distribuye, no? ¿Cuál es la agenda de la red universitaria de la Casa Común que pretende incidir, en todo caso, en el documento final de esta reunión de Naciones Unidas de Belén, en Brasil, del COP30? ¿Cuáles son esas ideas fuerza que la red universitaria Casa Común quiere que queden en ese documento de Naciones Unidas? Y fundamentalmente un desarrollo sustentable, ¿no? Que es decir, yo pueda desde las universidades transmitir un conocimiento que haga viable la vida humana y la vida de la casa común para las generaciones futuras. Que también sea un desarrollo integral, porque no es solamente un desarrollo material, medir el ingreso per cápita, sino también en cuanto a lo social, cómo cultivar una fraternidad universal, porque hoy nos damos cuenta que también por los recursos empieza a haber conflictos, luchas, bueno, y lo que sería, por ejemplo, un conflicto por el agua, lo que sería un conflicto por la tierra fértil, ¿no? Entonces es muy importante crear esta fraternidad en las jóvenes generaciones para una convivencia que hoy en día, y también revisar, sí, nuestros propios saberes y qué estamos enseñando nosotros, ¿no? Porque las universidades, el cardenal Mendoza, cuando nos visitó acá en Buenos Aires, con ocasión que la UCA le dio el doctorado honoris causa, nos habló de la universidad como laboratorio de esperanza, ¿no? Entonces, cómo nosotros gestamos desde la universidad caminos para la esperanza, para que el mundo sea mejor de lo que es hoy. En Laudato Si también ya se hablaba de la deuda ecológica, digamos, y
¿quién la paga? ¿O cómo se paga esa deuda ecológica? Porque digo, me parece que los países tienen que empezar a pensar en eso también, ¿no? Y bueno, sí, porque En también... ser corresponsables de asumir Y porque esa también deuda. vemos, digamos, esto, ¿no? Que muchas industrias se trasladaron al tercer mundo con consecuencias para el medio ambiente, porque no eran admitidas en sus países de origen, que son del primer mundo, ¿no? Entonces, en el tercer mundo hay consecuencias y por lo tanto hay que combinar, bueno, la deuda que tenemos los países del tercer mundo, ¿no? La deuda externa, por responsabilidad a veces nuestra, de nuestros dirigentes, pero también por el traslado de industrias, de empresas que vinieron al tercer mundo y que generaron estas condiciones. Entonces, me parece que hay que justamente equilibrar en decir, bueno, yo conservo la selva, yo conservo la tierra, pero vos también ayudame a conservar y que repartamos equitativamente nuestras responsabilidades, ¿no? Lo que vos hacés y lo que yo hago, ¿no? Cómo vos trabajás y cómo trabajo yo. Gustavo, desde que el Papa publicó en 2015 la encíclica de Laudato Si, ¿considerás que se empezó a discutir más sobre los daños del medio ambiente? ¿Hizo un cambio esa encíclica? Yo creo que sí, hizo un cambio, provocó justamente un impacto muy fuerte. Llama la atención que en esta red de universidades por el cuidado de la casa común hay muchas universidades estatales, ¿no? De la Argentina, por ejemplo, que participan y que tienen esta preocupación, ¿no? Ha sido un documento muy estudiado y por lo tanto provocó un impacto no suficiente, ¿no? Porque salió Laudato Deum justamente en el año pasado, bueno, y no era suficiente lo que se había hecho, ¿no? Porque están las declaraciones, las propuestas, pero no siempre se han bajado para provocar estos cambios, esta conversión ecológica, ¿no? Y no solo las universidades confesionales tomaron Laudato Si, sino también ha sido materia de otras universidades, ¿no? Sí, Universidades públicas. Sí, exactamente. En nuestro país se ha dado algo muy lindo, que tuvimos ya 2 congresos organizados bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Argentina, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea todas las universidades estatales de la Argentina, y el CRUB, ¿no? El Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y en nuestro país, bueno, es un gesto de comunión, ¿no? Universidades estatales, de gestión estatal, universidades de gestión privada, más los obispos argentinos trabajando por esta conversión ecológica, ¿no? Por esta concientización. Hablamos de desarrollo sustentable y hablamos de tecnología, y la tecnología en algunos momentos aparece como parte del problema. ¿Puede ser tomada ahora como parte de la solución para justamente tomar conciencia de los problemas provocados por el cambio climático, por las cuestiones ambientales? Las herramientas de inteligencia artificial, digo, ¿en qué medida pueden ser un auxilio para poder revertir esta situación? Sí, pueden ser ciertamente de mucho auxilio, de una gran efectividad. Por ejemplo, en cuanto a detectar incendios, ¿no? De bosques o incendios en rastrojos de sembrados, que si nosotros con la tecnología que hoy tenemos podemos saber con anticipación antes que el fuego llegue a la ciudad, ¿no? Entonces hay muchos medios tecnológicos que nos pueden ayudar, pero siempre yo creo que es muy importante poner a la persona como centro y la búsqueda del bien común, ¿no? Porque eso nos ayuda a discernir, bueno, cuándo yo uso apropiadamente la tecnología o cuándo aprovecho la tecnología para intereses personales o sectoriales, ¿no? Sí, claro. ¿Hubo después del encuentro algún acuerdo concreto o compromiso territorial concreto vinculado con lo que va a ser la reunión de noviembre de Belén? Sí, hubo justamente ahí en el Santuario del Cristo Redentor de Río de Janeiro, por parte del rector de la Universidad Católica de Río, el padre Anderson,
y por la presidenta de la RUC, Agustina Rodríguez Sá, un llamamiento para hacer conciencia justamente de esta problemática. Y con todas las conclusiones que nosotros sacamos, se elabora un documento que se está buscando acercar a delegaciones diplomáticas, ¿no? Porque okay. En este congreso van a participar fundamentalmente los estados. Entonces, en esto que vos decías, bueno, hay estados que niegan, hay estados que rechazan y hay estados que son conscientes, ¿no? Y hay que ver cuál va a ser la postura argentina en ese congreso, ¿no? Porque... No sé si va a ser, no sé si va a haber que ver. Ya me parece que está tomada. Bueno, pero me parece que es importante en todo caso hacer saber sí. A aquellos que tienen que llevar la voz del país a ese congreso acerca de estas conclusiones, ¿no? Sí, que es una gran preocupación también en las jóvenes generaciones, ¿no? El cambio climático. Sí, pero digo, aparte como bien vos decís, es un asunto que trasciende al país, es una cuestión regional, es una cuestión que está vinculada con los países pobres y los países ricos, digo, con lo cual nosotros estamos más del lado del club, de ese lado, del lado de los perjudicados, no del lado de los beneficiados. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos un encuentro también en la Isla Grande de Tierra del Fuego, Río Grande y Ushuaia a principio de año, y por ejemplo, para los argentinos, la importancia del mar, el oxígeno que produce el mar, y por lo tanto cuidar el mar, porque eso nos trae oxígeno y la diversidad de la fauna oceánica trae justamente, un bien para nosotros existencialmente, ¿no? Entonces es vital. Entonces, qué importante cuidar el mar, digamos, que uno a veces piensa, bueno, el mar, digamos, lo tiro al agua, ¿no? Lo tiro al río, ¿no? Bueno, la importancia de esas masas de agua para nuestro oxígeno, para nuestra vida. Entonces es muy importante, sí, que los gobiernos seamos conscientes y me parece que ahí es un desafío pensar en el medio y en el largo plazo, tener mentalidad estadista y no cortoplacista, ¿no? No es un mandato, sino que es un país. Exactamente. Y algo muy lindo que escuchaba otros días en una reunión, celebrar el 2053, los 200 años de nuestra Constitución, ¿no? Y a cómo queremos llegar al 2053. ¿Qué país queremos ser en el 2053? Es un buen objetivo ese, ¿no? Sí. Con nuevos derechos que no existían 200 años atrás. Exactamente. ¿no? Y también que con están nuevos desafíos. Y que están incorporados a esta Constitución. Exactamente, sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias. La seguimos otro día con el padre Gustavo Boquín, vicerrector de Formación Integral de la UCA, con quien estuvimos charlando sobre qué se conversó en la reunión, en el Congreso de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común en Río de Janeiro.